¿Cómo ha visto el desarrollo de esta segunda vuelta? Ya quedan muy pocas horas para que se acabe la campaña para la segunda vuelta. Ha tenido unos giros interesantes, pues la campaña en estos últimos días, los candidatos en pos de los votos, especialmente Andrés Arauz ha realizado una serie de contactos con algunas organizaciones. No sabemos si realmente ha logrado sus objetivos, es decir, lograr adhesiones sin generar conflictos. ¿Cuál es la visión de Mauricio Alarcón en ese sentido? Buenos días. Buen día, Edgar. Un gusto y un saludo para quienes siguen la señal de Ecuador Noticias y del Impacto Informativo. Pues, al igual que ocurre con el endoso de votos por parte de ex candidatos, es imposible que podamos nosotros dar por sentado que la firma de un acuerdo de un representante de una organización o de un gremio endosa de manera automática un número preciso de votos por parte de todos sus miembros y de sus familias. Tenemos un país muy conectado que recibe información y datos por muchos canales de comunicación y eso le permite al elector no depender de lo que diga su mandamás, sino de sus propias decisiones en función de su sintonía con una propuesta política, con un plan de trabajo o incluso porque el candidato le caiga bien o le caiga mal, va a decidir cómo plasmar efectivamente su voto este día domingo. Acuerdos, alianzas, coaliciones, hemos visto en la una y en la otra candidatura. Esto no asegura el hecho de que venga un número fijo de votos que nos permita ganar el día domingo, seamos el señor Arauz o el señor Lazo. Pero La a política... diferencia de lo que ha sucedido con Arauz, Lazo ha tenido las adhesiones de ex candidatos presidenciales de esta primera vuelta apenas, ¿cierto? Lucho Sí, Gutiérrez, sí, efectivamente, Herbas, pero como te digo, ¿no? Edgar, Pero en creo que cambio es que importante. Arauz ha estado buscando en el movimiento indígena y en un dirigente, Jaime Vargas. Y es importante sumar este tipo de apoyos, no digo que no, pero insisto, la gente será la que tome sus propias decisiones. Mira lo que pasó en el caso de Arauz y Vargas. Vargas salió a decir, Andrés, tienes el apoyo de todos los pueblos y nacionalidades indígenas. Y en cuestión de horas, más bien los pueblos y nacionalidades indígenas le desconocieron como presidente. Le Algunos han expulsaron de tomado Pachacuti. partido frontal, exacto, y han tomado partido frontal a favor de la candidatura de Lazo. Otros han mantenido su posición a favor del voto nulo. Una situación similar, me voy a ir al otro caso, el señor Herbas, que ha manifestado su apoyo personal, no partidista, a favor de la candidatura de Guillermo Lazo, pero el día de ayer en un supuesto frente progresista nacional, el señor Arauz aparecía con banderas de la izquierda democrática, diciendo que algunos dirigentes de provincias le habían manifestado su respaldo. Así es que, en definitiva, insisto, en este caso, salir, sí, con apoyos, con firmas, con coaliciones, con alianzas es importante, pero no creo que marque el resultado del día domingo. Los votos que ya se han ganado, tanto el señor Arauz como el señor Lazo en esta segunda vuelta, es por la campaña que han hecho, por las acciones que han llevado a cabo durante estos poco más de 30 días, por la conversación, el diálogo, la cercanía con la gente y por supuesto, como hemos visto, por los cambios profundos que han implementado no solo a su comunicación, sino a sus campañas como tal. Bueno, tú eres un consumado conocedor de la política, Mauricio. Y en este caso, en una campaña electoral, lo importante es hacer estos acercamientos, estos contactos, acuerdos, si es que tú quieres, pero que no generen tanto ruido, que no generen problemas, ¿verdad? ¿Cuál de los dos candidatos en ese sentido ha tenido éxito dentro de ese objetivo? Indiscutiblemente un éxito mayor el señor Guillermo Lazo, porque en caso de que uno pueda analizar lo que sucedió con el apoyo de Herbas y la reacción de la izquierda democrática o el apoyo de otros ex candidatos presidenciales y reacciones de sus organizaciones políticas, en el caso del señor Arauz las consecuencias creo que han restado más que sumar. Para muestra lo que mencionaba hace un momento, el caso del señor Vargas, que sale como presidente de la CONAIE, se habla incluso a través de redes sociales y de boletines del apoyo de la CONAIE y en cuestión de horas
ese supuesto apoyo se cae y queda en ser el apoyo unipersonal de un dirigente que además, al menos para los quiteños, está directamente asociado con los desastres de octubre de 2019. Bueno, Así es. en ese caso en particular, ¿no es un error haber buscado al enemigo público número uno de la ciudad? Probablemente no, si es que tu campaña tiene identificado el tipo de apoyo que puede obtener por parte de ese líder. No creo que haya sido una decisión antojadiza por parte de la campaña del señor Arauz. Probablemente formaba parte de esa estrategia de dividir al movimiento indígena cuando ciertos actores habían hecho público su apoyo a Guillermo Lasso, su candidatura rival, y pues probablemente pensaron que aparecer en un acto público chocando gusanitos, como se vio en la foto, iba a ser algo maravilloso que le iba a permitir consolidarse en el primer lugar. Veremos el día domingo si esto efectivamente ocurre respecto de las provincias con un fuerte componente de pueblos y nacionalidades indígenas, y ahí veremos si es que efectivamente, como digo, el resultado fue positivo en cuanto a estas alianzas. En lo personal, insisto, aparecer con ciertos actores puede restarte más que sumar. Y por supuesto, no hay que dejar de lado ese criterio que siempre viene por parte de los ciudadanos que analizan la política a través de redes sociales, de que el hecho de que alguien solito se filme un video diciendo yo apoyo a tal candidato, es casi como que el candidato está alineado efectivamente con él, ¿no? Y creo que ahí hay que ser muy cautos respecto a lo que cualquier persona pueda decir y lo que oficialmente una campaña pueda decir y hacer. Bueno, hay algunos analistas, no sé si tú concuerdes con ellos, que ven en los acontecimientos del fin de semana, en este acuerdo con Jaime Vargas, una consustancialización, o más bien la oficialización de lo que ocurrió normalmente en octubre de 2019, que efectivamente hubo un acuerdo, una orquestación entre Vargas y Rafael Correa, porque es uno de los primeros que aplauden los acontecimientos del sábado. En lo personal, y lo he implementado como una frase de mi vida diaria, piensa mal y acertarás. El momento en que uno tiene dudas, el momento en que uno cree que las cosas van por un lado específico, creo que hay que hacer caso y darse cuenta lo que está sucediendo. Indiscutible, incluso ustedes han visto que el movimiento indígena en la rueda de prensa que dio al día siguiente de lo que sucedió el fin de semana hizo acusaciones muy fuertes respecto de Jaime Vargas, no solo sobre sus vinculaciones con el correísmo, sino incluso respecto de otras acciones que ponen en duda hasta las elecciones y decisiones internas del propio movimiento Pachacutic, ¿no? Hemos escuchado hasta declaraciones de dirigentes que dicen que todo esto buscaba incendiar al interior o dinamitar al interior el movimiento indígena, cuando, por ejemplo, Jaime Vargas pretendía ocupar el espacio que hoy ocupa Salvador Quispe como asambleísta electo, ¿no? Ese tipo de cuestiones, como digo, piensa mal y acertarás. Creo que hay que prestar mucha atención a los detalles, mucha atención a los mensajes, no solo aquellos que transmitieron en actos públicos como el secuestro de policías y de periodistas en la Casa de la Cultura, sino declaraciones posteriores para darnos cuenta por dónde van los tiros efectivamente. Ahora, estas reuniones de Arauz con parte del movimiento sindical y lo de ayer, pues con un movimiento socialdemócrata, ¿realmente generan réditos o simplemente dividen para ver qué pasa? Hay también como estrategia clave en una campaña política la división, Edgar y amigos. Y hay algunos candidatos que más que capitalizar buscan dividir, buscan fracturar y a través del mensaje, como mencionaba, de decir aquí están algunos dirigentes de la izquierda democrática, o como se dijo el día de ayer, aquí están algunos dirigentes de Avanza, que ni siquiera ha tomado postura por uno u otro candidato, es una forma de dividir y en la división tratar de obtener algún rédito o algún resultado. Lo similar a lo sucedido el fin de semana con la CONAIE, con el movimiento indígena. Es parte de esas estrategias que se aplican en campaña electoral cuando los apoyos oficiales se decantan por tu candidato opuesto, en este caso por el señor Lasso. Insisto, habrá que ver cuánto suma y cuánto resta, pero a primera vista hay alianzas que indiscutiblemente no le aportan un solo voto
a cualquiera de estos candidatos finalistas. Ahora, lo que tenemos en estos últimos días, y lamentablemente sería la tónica del día de hoy, último día de campaña, son las fake news, la desinformación y la campaña sucia sobre todo, ¿no? Eso realmente aporta a un debate de altura, un esquema que le permita a la ciudadanía saber qué hacer el próximo domingo. Para nada, Edgar, y lamentablemente por la gran cantidad de canales de comunicación que hoy están a disposición de todos nosotros, no solo a través de Internet y de redes sociales, sino incluso a través de servicios de mensajería que utilizamos en nuestros teléfonos, se promueve desinformación, noticias falsas que le hacen mucho daño a la política. Estos montajes, estos mensajes falsos, estos datos de renuncias en la campaña, de alianzas a otra campaña, terminan haciéndole mucho daño, más que a los candidatos, al país, porque un voto informado tiene que realizarse sobre la base de certezas, es decir, del plan de trabajo, de las propuestas de campaña, de las declaraciones de los candidatos, no a partir de falsos que simplemente no aportan a tomar una decisión fundamentada. Y más triste aún, Edgar, cuando periodistas y medios de comunicación reconocidos y de connotada trayectoria se hacen eco de esa desinformación y de esas noticias falsas. No nos olvidemos que ustedes son líderes de opinión, ustedes mueven a la ciudadanía. Quienes están conectados en este momento viéndonos a través de las señales, quienes están pendientes de lo que tú manifiestas en tu cuenta en la red social, son personas que utilizan ese criterio para tomar sus decisiones. Por lo tanto, hay que actuar con responsabilidad. No es lo mismo que un Juan Pérez mande un mensaje de desinformación o de noticias falsas en una cuenta de Twitter que tiene 20, 25 seguidores, a que lo haga un periodista que tiene cientos de miles de seguidores, que además polariza la opinión pública y que puede traer consecuencias dentro de un proceso electoral. Así es que lo más importante, insisto en este aspecto que tú señalas, es actuar con responsabilidad. 30 segundos nos toma googlear para ver si la noticia es cierta o hacer una verificación de imagen a través del mismo buscador de Google. Y con eso habremos allanado el camino para que la verdad, la información verificada, la información contrastada, tenga el lugar que le corresponde y quede totalmente rezagada la desinformación y la noticia falsa. Bueno, esta segunda vuelta ha significado una transfiguración de ambos candidatos. Guillermo Lasso con un discurso que para nada se parece al de la primera vuelta, que debió ser obligado pues a incorporar mayores elementos en su discurso por un lado, y por otro lado Andrés Arauz queriendo despojarse de la tutela de su mentor Rafael Correa. No sé si es que pudo hacer eso o si quiso hacer eso, porque de día a día fue cambiando sus posiciones. ¿Cómo ves tú ambas apariciones? En el caso del señor Lasso, creo que es claro que no ha dejado de lado sus principios y valores personales y familiares para escuchar a quienes piensan distinto, a quienes buscan que un presidente represente a todos los ecuatorianos y no únicamente a quienes piensan como él. Si bien es cierto que uno puede hablar de un cambio fuerte por parte de dicho candidato, este ha sido enfático en decir que seguirá teniendo su posición personal, pero que ha entendido en definitiva que va a representar a 18 millones de ecuatorianos con sus particularidades y con su forma de pensar y de sentir. En el otro caso, en el del señor Arauz, efectivamente es imposible desligarse de aquel personaje que te mantiene atado a través de un cordón umbilical. Creo que en ese sentido la presencia de Rafael Correa en esta campaña, por mucho que no aparezca en los afiches oficiales, basta ver su cuenta de Twitter, por ejemplo, nos hace ver que no hay tal desvinculación y que más bien será él quien gobierne a través del señor Arauz. Un candidato además que no tiene mérito propio para ocupar la presidencia de la República, que no tuvo reconocimiento propio, pues cuando se lanzó la candidatura la gente ni siquiera lo recordaba como exministro del correísmo, y que si ha obtenido la votación que obtuvo en la primera vuelta, ha sido por Rafael Correa y por
los actores políticos fuertes que han estado detrás por parte del correísmo y no porque él haya ganado por cuenta propia cada uno de sus votos. Tú recordarás las ocasiones en las cuales Rafael Correa, más allá de sus propias campañas electorales, por supuesto, él tuvo que intervenir en otras campañas de gente cercana. Por ejemplo, la de Augusto Barrera. ¿Hasta qué punto podemos tener los mismos parámetros? ¿No es cierto? Porque se dice, y parece haber consenso en ese sentido, que la aparición desmedida, desproporcionada de Rafael Correa en la campaña de Augusto Barrera para la reelección fue la que causó su derrota. Bueno, ¿Acaso podría suceder lo mismo esta vez? Y acuérdate, Edgar, que además en ese punto específico, en las elecciones seccionales en las que estaba de candidato Barrera, se cometió el error de salir a decir que por último voten nulo, pero que no voten por el otro candidato. Ese tipo de acciones terminaron pasándole factura al ungido por el correísmo. En este caso, obviamente una figura tan fuerte como la del expresidente Correa, que despierta tantas pasiones positivas, negativas, simpatías, antipatías, va a polarizar el escenario electoral. Y pues en ese sentido, además, para asegurarse que no ocurra una traición como la de 2017 con su ungido, ha tenido una presencia fuerte, una presencia activa, y además ha dejado en claro que prácticamente el señor Arauz es un soldado de la revolución y que pues quienes mandan, como se vio en esa fotografía que circuló del encuentro en México, son lamentablemente quienes hoy se encuentran prófugos. No sé si porque la justicia actuó independiente o porque actuó presionada, pero prófugos al fin y al cabo, ¿no? Gente que tiene que reunirse para analizar la estrategia de campaña en otro país, porque el momento en que pise territorio ecuatoriano termina en una cárcel. Parte, no sé si de la campaña sucia, pero sí, parte de una fuente de debate en estas últimas horas es el regreso de Rafael Correa. Algo que desde la perspectiva legal resulta imposible, pero bueno, en este país todo puede suceder. Ya el propio Arauz habló de que los jueces podrían pensar dos veces, ¿no es cierto?, en las decisiones que han tomado. ¿Qué podría suceder ahí en el caso de un gobierno de Arauz empeñado en que regrese Rafael Correa? O sea, Mira, ¿cómo se hace que Correa regrese? hay dos caminos. El camino de la justicia, en el que dadas las condiciones únicamente es viable y posible un recurso de revisión en materia penal, al menos presentarlo, no sabemos cómo la justicia falle, y que obviamente a partir de ese recurso de revisión se declare la inocencia no solo del expresidente Correa, sino de otros actores políticos procesados, que es el camino judicial. Pero también hay el camino político y cada vez se escucha, quizá no con la debida fuerza porque saben el efecto que esto ocasionaría, el bendito discurso de impulsar una nueva asamblea constituyente. No nos olvidemos que la que ya tuvimos, Edgar y amigos, en el 2007, asumió poderes totales, Claro, por tales supuesto. al punto de incluso encargarle la presidencia de la República a Rafael Correa, de encargar puestos de autoridades de control, cesar fiscales, cesar superintendentes, poner Cesar en... jueces, cesar a la corte. Esos, esos son actos políticos. Hay que tener en cuenta en el radar que no hay que simplemente pensar que pasarán por alto. Y pues veamos si es que efectivamente una vez en el poder los ponen en marcha. Algunos ya lo han mencionado. Veamos qué ocurre. Pero será tan fácil esta vez porque Rafael Correa sí pudo hacer eso en el año 2007 de 2008 porque él venía de ganar las elecciones de, pues, en una victoria, o mejor dicho, en una derrota aparatosa para Álvaro Noboa. Entonces él tenía toda esa viada, ¿no es cierto?, para poder convocar a una asamblea constituyente. No sucede lo mismo ahora, donde el país está polarizado. Probablemente, Edgar, en 2006 fue la avalancha de votos que tuvo Rafael Correa, pero recuerda que en aquel entonces él ni siquiera tenía diputados en el Congreso Nacional y esos actores legislativos eran claves para un proceso constituyente. A él no le importó, violó la Constitución. Cuando el Consejo Nacional Electoral y el entonces Tribunal Constitucional tenían que actuar, mandó garroteros a golpear, a destruir, a prácticamente incendiar las dos instituciones.
Una vez que están en el poder, no importa el derecho, no importa la constitución ni la ley, importa el objetivo que quieres alcanzar. Por eso es que es importante que para este domingo analicemos de manera objetiva las dos opciones que tenemos por delante y que, por supuesto, respetando la decisión que los ecuatorianos tomen, veamos con claridad qué representan cada una de ellas. La una, probablemente la continuidad de este gobierno de 14 años, que aunque traten de deslindarse, ha sido de Alianza País. La otra, una alternativa que aún no hemos visto en funciones porque nunca ha estado en el poder. La una alternativa que ya nos ha demostrado decantarse por el totalitarismo, el autoritarismo, por el gobierno eterno, por querer quedarse en el poder de manera indefinida. La otra, una que definitivamente en la segunda vuelta abrió espacio a quienes piensan distinto para escuchar sus opiniones. Analice usted las dos alternativas, saque sus propias conclusiones y vote por una de esas dos opciones este domingo 11 de abril. Respeto mucho, Edgar y amigos, a quienes han dicho que van a votar nulo, pero no creo que en este momento sea una opción válida con la democracia. No solo que legalmente el voto nulo no es un voto válido, sino que en este momento específico en el que se encuentra el país, no es una opción válida a favor de la democracia. Nos quedamos con esa última conclusión y te invito, Mauricio, para la próxima semana hacer pues una validación, un monitoreo de lo que habría ya sucedido el domingo 11 de abril en las elecciones generales. Gracias por tu Será un gusto, Edgar, y analizar también los retos del nuevo gobierno, así es que cuenta conmigo la próxima semana. Gracias, Mauricio, muy amable. Que tengas un muy buen día.